Hoy hablaremos de otra herramienta que nos ayuda a solucionar triángulos. El teorema del coseno. Entonces recordemos, tenemos tres lados del triángulo ABC, tenemos los tres ángulos del triángulo ABC y lo que nos dice el teorema del coseno es lo siguiente: el cuadrado de un lado cualquiera de un triángulo es igual a la suma de los cuadrados de los dos lados restantes menos el doble producto de ellos por el coseno del ángulo que forman. Parece un trabalenguas, pero no lo es. Veamos lo siguiente. Si conocemos dos lados, C y B, y el ángulo entre ellos, el ángulo A, podemos tener la siguiente fórmula: A al cuadrado igual B al cuadrado más C al cuadrado menos 2BC por el coseno de A. Si lo que conocemos es otros dos lados, por ejemplo, el lado A, el lado C y el ángulo entre ellos que es B, la fórmula sería B al cuadrado igual A al cuadrado más C al cuadrado menos 2AC por el coseno de B. O lo mismo, si conocemos A y B y el ángulo entre ellos que es C, la fórmula sería C al cuadrado igual A al cuadrado más B al cuadrado menos 2AB coseno entre ellos. Entonces, ¿cuándo utilizar el teorema del coseno? El teorema del coseno lo utilizamos en la solución de problemas en los cuales se conozcan dos lados y el ángulo entre ellos. Miremos un ejercicio. En el siguiente triángulo ABC, A igual 13 centímetros, C igual 19 centímetros y el ángulo B igual a 55 grados. En el gráfico lo podemos ver. Lados A y C y el ángulo que lo forma B se conocen. Por tanto, podemos usar el teorema del coseno. Lo que nos falta hallar es B. Entonces la fórmula que utilizaríamos sería B al cuadrado igual a A al cuadrado más C al cuadrado menos 2 por A por C por el coseno de B. Entonces lo siguiente es reemplazar los datos. Al reemplazar los datos y hacer las operaciones respectivas, podemos encontrar el valor de B. Entonces ya tenemos los lados A, B y C y tenemos el ángulo B. Nos faltan los otros ángulos. Para esto, tomemos la segunda fórmula del teorema de coseno. A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2BC por el coseno de A. De esa fórmula conocemos el lado A, el lado B, el lado C. No conocemos coseno A. Luego despejemos coseno A. Despejando coseno A nos queda B al cuadrado más C al cuadrado menos A cuadrado sobre 2BC. Y reemplazando los datos podemos obtener cuánto vale el coseno de A y con la calculadora hallar el valor del ángulo A. En este caso nos da 43 grados. Además, debemos recordar que la suma de los tres ángulos nos debe dar 180 grados. Si sumamos 55 y 43, podemos determinar cuánto falta para llegar a 180 y así obtenemos el valor del ángulo C. Ya hemos resuelto entonces el triángulo, porque conocemos los tres lados: A igual 13, B igual 15,7, C igual 19 y los tres ángulos: A igual a 43, B igual a 55 y C igual a 82. Veamos un ejercicio de aplicación. Nos dan la siguiente situación. Dos trenes parten al tiempo de la misma estación formando un ángulo de 75 grados. Si el primer tren lleva una velocidad de 30 km por hora y el segundo tren lleva una velocidad de 50 km por hora, después de 2 horas, ¿a qué distancia están los trenes? Hagamos un gráfico interpretativo. Tenemos los dos trenes que parten de la misma estación, forman un ángulo, en este caso de 75 grados. Podemos determinar qué distancia han recorrido después de 2 horas porque conocemos la velocidad. Veamos los datos. Si la velocidad de un tren es 50 km por hora, pues la distancia que ha recorrido son 100 kilómetros en 2 horas. Si la velocidad del otro tren es 30 km por hora, la distancia que he recorrido en 2 horas es 60 km por hora. Luego lo único que nos falta hallar es
la distancia entre los dos trenes, que en este caso sería A. Como conocemos dos lados y el ángulo entre ellos, utilizamos el teorema del coseno. Veamos a ver. Si reemplazamos los datos que tenemos, podemos hallar el valor de A. Lo que nos dice es que a las 2 horas los trenes se encuentran a una distancia de 102,4 kilómetros. Cuando conozcamos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos en un triángulo, podemos encontrar el tercer lado o podemos encontrar los ángulos si es lo que necesitamos.